Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Dios los bendiga grandemente en esta tarde fría de la ciudad de Mar del Plata. Pero vamos a compartir la palabra de Dios porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que extendamos su palabra hasta los confines de la tierra. Dios ha puesto una palabra en mi vida para que yo la comparta contigo en esta tarde de frío. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos de su gracia. Y hoy quiere explicarnos por qué nos escogió. Hermana, hermano, quiero comenzar con una pregunta que no halaga el orgullo humano, sino que lo lleva ante el tribunal de la palabra de Dios. Si hoy puedes mirar a Jesucristo con fe, si has encontrado perdón en su sangre y esperanza en su resurrección, ¿por qué tú? ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Porque has oído el Evangelio? No solamente con los oídos, sino también con el corazón. Porque la cruz que para tantos parece locura o piedra de tropiezo llegó a ser para ti refugio y vida. Gloria a Dios. ¿Había acaso en ti una bondad escondida que Dios decidió recompensar? ¿Era tu corazón más limpio, tu voluntad más noble, tu entendimiento más despierto que el de otros? Hermano, hermana, la Escritura no permite que levantemos monumentos a nuestra propia virtud. La gracia comienza donde termina la jactancia. Pablo declara en Efesios 1 que Dios escogió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y añade que esta adopción fue determinada conforme al beneplácito de su voluntad. Observa el orden. Conforme al beneplácito de su voluntad. No dice que Dios encontró hombres santos y por eso los escogió. Dice que los escogió para que fueran santos. La santidad, hermana, no fue la raíz de la elección. Fue uno de sus frutos. La santidad fue uno de sus frutos. Gloria a Dios. Antes de que tus manos hubieran realizado una sola obra, antes de que tus labios hubieran pronunciado una oración, antes que tu corazón hubiera sentido remordimiento por el pecado, Dios ya era Dios. Dios ya era Dios. Su propósito no comenzó cuando tú comenzaste a buscarlos. Y aquí encontramos una verdad capaz de humillar al orgullo y sostener al tembloroso. Hermana, hermano, la salvación pertenece al Señor, pero debemos acercarnos a esta doctrina. Perdone que estoy muy congestionado por el frío. Con reverencia. No estamos jugando con argumentos para ganar disputas religiosas. Estamos entrando en terreno santo. Hay verdades que deben estudiarse de rodillas. Muchos oyen hablar de elección y preguntan inmediatamente por qué escogió Dios a unos. Tal vez deberíamos comenzar con otra pregunta. ¿Por qué habría de escoger Dios a alguno? Porque cuando la Biblia describe la condición natural del hombre, no presenta una multitud de inocentes golpeando las puertas, desesperadamente, la puerta del cielo, mientras Dios se niega a abrirles. Hermano, amigo, Romanos 3 declara que todos se desviaron y que nadie busca verdaderamente a Dios, por naturaleza. Efesios 2 nos presenta muertos en delitos y pecados. El problema del hombre no es solamente ignorancia,
es rebelión. El problema del hombre no es solamente ignorancia, es rebelión. El pecado no es una ligera enfermedad del alma, es una cadena. Y un hombre encadenado puede admirar la libertad, hablar de la libertad y hasta discutir acerca de ella, pero sigue necesitando que alguien rompa sus cadenas. Y aquí resplandece la gracia. Aquí resplandece la gracia. Cristo no vino al mundo porque la humanidad hubiese demostrado ser digna de rescate. En Romanos 5 nos recuerda que Cristo murió por pecadores, por impíos, porque quienes carecían de fuerza para salvarse. El Calvario no es un premio entregado a los buenos, es misericordia derramada sobre los culpables. El pecado promete descanso, pero paga con cadenas. La gracia encuentra al cautivo y lo libera. Gloria a Dios. La gracia encuentra al cautivo y lo libera. Abre su prisión. Consideremos, además, mi hermano, mi hermana, la naturaleza del amor de Dios. Nosotros podemos hablar fácilmente de amar a la humanidad, mientras mantenemos distancia de seres humanos concretos. Porque es sencillo amar una idea, pero mucho más difícil es amar al hermano que nos ha herido, al hijo rebelde, al vecino incómodo, o aquel cuya debilidad pone a prueba nuestra paciencia. Hermano, hermana, yo tengo un vecino que es muy incómodo, que me debe, aparte de dinero, muchas maldades que hizo, pero tengo que amarlo, tengo que encomendarlo a Dios, y se lo encomendé a Dios, porque Dios es el único que puede hacer la obra. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es orar por el vecino, clamar por él, para que Dios lo traiga a sus caminos, y en sus caminos él pueda recapacitar, pagar su deuda y vivir correctamente, como Dios quiere. El amor verdadero se vuelve concreto, y cuando la Escritura habla del amor redentor de Dios, no nos presenta una emoción vaga flotando sobre una masa anónima. Nos conduce hacia Cristo, el buen pastor que conoce a sus ovejas. Nos muestra a un Salvador que no trata a su pueblo como números perdidos entre las naciones, sino como aquellos que el Padre le ha dado. La gloria es para Dios. ¿Qué consuelo hay aquí para el creyente débil? Tal vez tú no conoces demasiado bien tus propias miserias. Ves pecados que otros no ven. Recuerdas pensamientos de los que te avergüenzas. Conoces las veces que prometiste fidelidad y después tropezaste. Y entonces surge una voz dentro de ti. Si Dios supiera realmente cómo eres, quizás dejaría de amarte. Alma temblorosa, Dios no te descubrió ayer. Nada acerca de ti sorprendió a Dios, el omnisciente. Dios te conoce desde los principios de la creación. La gloria es para Dios. Dios no te descubrió ayer. Nosotros nos decepcionamos porque aprendemos gradualmente quiénes son las personas. Dios jamás descubre nada. El Salmo 139 proclama que nuestro ser está abierto delante de Él. Cuando llamó Dios a un pecador hacia Cristo, no fue engañado acerca de su condición. Pero escucha cuidadosamente esto. Esto no convierte la gracia en permiso para continuar pecando. Muchos confunden la gracia soberana con una licencia para la indiferencia moral. Y la Escritura enseña precisamente lo contrario.
Efesios 1 dice que fuimos escogidos para ser santos. La gracia no justifica, también conduce a la santificación. La gracia no maquilla al pecador, comienza a transformarlo. Si alguien dice, soy escogido, por tanto puedo abrazar tranquilamente mi pecado, no ha comprendido la elección bíblica. La gloria es para Dios. No ha comprendido la elección bíblica. Por eso Dios quiere que comprendamos su palabra, que la leyamos, que la entendamos, que la hagamos parte de nuestra mente y de nuestro corazón. El propósito eterno de Dios no solamente rescata del juicio, también conforma a los redimidos a la imagen de su Hijo. La elección nos conduce hacia Cristo, no lejos de Él. Y aquí debemos corregir otro error. Algunos manifiestan la fe como una virtud independiente, mediante la cual el pecador se hace digno de la salvación. Pero la fe, hermano, hermana, no es una moneda con la que compramos misericordia. La fe es la mano vacía que recibe a Cristo. La fe no mira a sí misma, descansa en Cristo. La gloria es para Él. Por eso el creyente verdaderamente instruido en la gracia no dice, Dios me salvó porque mi fe era extraordinaria. Dice más bien, incluso mi venir a Cristo fue misericordia. Porque la misericordia de Dios nos alcanza a todos y cada uno de nosotros. Hermano, hermana, el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 1 que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia dada en Cristo, antes de los tiempos. Allí no queda una rendija por donde pueda entrar la jactancia humana. Hermano, hermana, todo conduce a Cristo. El propósito está en Cristo, la elección está en Cristo, la redención está en Cristo, la justificación está en Cristo, la esperanza eterna está en Cristo. Cristo no es un adorno de la religión, es la vida del alma. Por tanto, no estudies esta doctrina para mirar con desprecio a quien todavía no cree. Si la gracia te alcanzó a ti, cuando nada podías presentar como mérito, ¿cómo podrás levantarte o levantar la cabeza con arrogancia delante del pecador perdido? Hermano, hermana, míralo con compasión. Tú también necesitabas misericordia. Si ves una embarcación luchando contra una tormenta y la tuya ya ha llegado al puerto, no insultes al marinero que aún combate contra las olas. Recuerda quién calmó tu tempestad y quién condujo tu navío. La gloria es para Dios. Ese es un ejemplo digno de tener en cuenta. Porque el que condujo tu navío fue Jesucristo, y el que te trajo hasta aquí, hasta este momento donde estás escuchando esta palabra, fue Dios, Jesús, el Espíritu Santo de Dios, el que quiere que entiendas, que comprendas que eres un escogido porque Él te escogió, no por tus propias virtudes, no por tus propios méritos, sino por su gracia, porque Él te amó primero desde los principios del mundo. La doctrina de la elección, correctamente entendida, no crea orgullosos espirituales, no crea orgullosos espirituales, los destruye. La doctrina verdaderamente entendida no crea orgullosos espirituales, los destruye. Y todavía debemos ir más profundo, porque surge inevitablemente una pregunta. Si la elección descansa en el propósito de Dios y no en nosotros, en nuestros propios méritos, ¿qué significa entonces que Dios conoció de antemano a los suyos?
¿Entiendes? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque no es en nuestros méritos. ¿Qué significa entonces que Dios conoció de antemano a los suyos? Que Dios los eligió desde el principio de los siglos, desde el principio de la creación, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, cuando Dios creó al hombre. Ya te creó a ti, ya sabía que tú ibas a estar, sabía la unión de tu padre y de tu madre, que tú engendrarías, que tú nacerías. Cuando naciste te escogió, te santificó y te trajo hasta este momento para que seas un hijo de Él, un escogido de Él, un elegido de Él. Fue por su gracia, no por tus méritos. Fue por su gracia, no por tus bondades. Fue por su gracia, no por tu intelecto, no por tu forma de ser, no por tu capacidad. Fue simplemente por su gracia y por su amor. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, este estudio es más largo y lo vamos a seguir completando en otros videos, pero para no ser más pesada la carga, para que tú puedas entender, lo vamos a dejar aquí, porque el propósito está en Cristo, la elección está en Cristo y la redención está en Cristo. En Cristo está la esperanza, nuestra esperanza. Hoy estoy aquí para predicarte esta palabra, para que puedas entender, para que puedas abrir tu corazón, para que puedas entender que Dios te escogió desde los principios de los tiempos. Perdón, que a mí el tiempo me tiene mal, el frío me tiene muy, pero muy mal. Estoy aquí gracias a Cristo, gracias a Dios, que me da fuerza para poder compartir contigo esta palabra. Pero sinceramente, estoy muy convulsionado. Y Dios tiene que sanarme, porque Dios es mi sanador, es mi redentor, es mi salvador. Y está puesto este frío en las manos de Dios, esta gripe en las manos de Dios. Y sé que Dios me sacará y podemos seguir hablando, compartiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que llegar hasta los confines de la tierra, hasta los lugares más recónditos de la tierra, porque Dios nos trajo hasta aquí y ese es su propósito, que prediquemos con denuedo la palabra de Dios, que no nos cansemos, que nuestras cargas las pongamos en sus manos, que Él las llevará, que nosotros sigamos adelante, con fe y esperanza, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, y Cristo quiere que tú y yo estemos con Él cuando nos arrebate, cuando venga el arrebatamiento, que por cierto viene pronto. Las señales están dadas, terremotos, guerras, más guerras, el mundo convulsionado. Vemos que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Por eso, Padre amado, Dios de amor y de misericordia, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que tú me has dado para llegar a ti, que abras la ventana de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde sobre cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que tú has escogido, Señor, para que escuchen esta palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es gracia. Tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Por eso te doy la gloria, Señor, la honra y la alabanza, porque tú eres santo, Señor. Tú eres Dios grande y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y tú cumples tu palabra. Y tu palabra dice que clama a mí y yo te responderé. Por eso clamo a ti, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que escuche estos videos. Para tu gloria, Señor. Derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y hermano, hermana, amigo o amiga, Jesús te ama y quiere bendecirte. Él te trajo hasta aquí y quiere compartir bendición sobre tu vida y su familia. Nos comprometemos al próximo video a continuar con este estudio
donde vas a comprender por qué fuiste escogido de Dios. ¿Por qué sos un escogido de Dios? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se ha de cumplir. Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo video. Dios mediante, muchas bendiciones. Amén y amén.